Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro continúa sesionando en La Habana. Autoridades y personalidades de todo el mundo debaten sobre la vigencia del pensamiento del comandante en jefe. Presidente del Parlamento cubano sostuvo un encuentro con el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña. En la reunión ambos destacaron la voluntad de fortalecer los vínculos interparlamentarios entre sus respectivos países. Feria Internacional del Libro de La Habana en su edición 34 fue inaugurada en la capital. Más de 1.300 novedades y 2 millones de títulos se pondrán a disposición del público. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos con las informaciones. El coloquio internacional Fidel, legado y futuro sesiona estos días en el Palacio de Convenciones de La Habana. Desde Cuba Visión Internacional continuamos con la cobertura del evento. En esta ocasión hacemos referencia al foro dedicado a la política exterior cubana, un espacio que reunió ponencias, testimonios y videomensajes en torno a la impronta de Fidel Castro en la diplomacia revolucionaria. Dentro del coloquio internacional Fidel, legado y futuro, sesionó el foro sobre política exterior cubana dedicado a la impronta de Fidel Castro en la lucha por la paz, la unidad de los pueblos y la diplomacia revolucionaria. La apertura en palabras del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, sitúa un eje central que bajo la conducción de Fidel, Cuba no se limitó a defender su propia soberanía, sino que impulsó la aspiración de un mundo más equitativo y articulado en la construcción de un nuevo orden internacional que diera voz a las naciones históricamente excluidas de las grandes decisiones globales. En su centenario, debemos aprovechar la oportunidad de difundir más en Cuba y por el mundo las enseñanzas en temas internacionales que nos legó un líder revolucionario cuya ambición era defender el derecho incuestionable de su país a disfrutar de la plena y absolutamente plena independencia y junto al bravo pueblo cubano tratar de contribuir a llevar la justicia o poner fin a la injusticia en todos los rincones del planeta. Tras las palabras inaugurales se proyectó el material audiovisual El legado de Fidel en los jóvenes diplomáticos cubanos, con testimonios de nuevas generaciones que reconocen en su pensamiento la base de la diplomacia cubana actual. El foro continuó con un panel de personalidades internacionales, testigos directos de la impronta de Fidel, quienes calificaron la política exterior cubana como un faro de libertad e independencia. Fidel nos enseñó que la soberanía de un pueblo no se subordina a los intereses de las potencias y que la integración de América Latina es un camino sin retorno. Fidel Castro partió físicamente, pero su heranza política, su coraje y su ejemplo siguen más vivos que nunca. Reafirmamos nuestro compromiso con los ideales que defendió: justicia social, soberanía de los pueblos, integración latinoamericana y solidaridad como principio fundamental de las relaciones internacionales. The tribute we pay today to Fidel will be heard for ages and ages hence. Here was a man, gifted, selfless, honest to the core. In solidarity with others, he was the master of his own fate, a captain of his own soul. Long live the ideas of Fidel. Fidel Castro fue un denunciador tempranísimo de la crisis ambiental, cuando nadie hablaba de aquello. Él ya decía que era el principal problema al que se enfrentaba la humanidad, la destrucción del planeta. Las contribuciones, pues, de Cuba, de su revolución y de su líder, Fidel Castro, para Latinoamérica, para el mundo, para la historia, han sido gigantescas.
cerró la jornada con un panel de diplomáticos cubanos que estuvieron al frente de misiones concebidas y dirigidas personalmente por el comandante en jefe, quienes compartieron testimonios sobre su estilo de conducción de la política exterior. Fue un reporte de Nora Becerril y un equipo de Cubavisión Internacional. La impronta del líder histórico de la revolución en la salud pública y en la creación de la industria biofarmacéutica cubana centró los debates del Foro Fidel y la Salud en el primer coloquio internacional dedicado a su legado. La cita destacó la vigencia de las ideas de Fidel para enfrentar el contexto actual. Sobre el visionario pensamiento de Fidel en el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica de Cuba y en el impulso también a la creación de una medicina universal y gratuita, versó el panel dedicado a Fidel y la salud como parte de este primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Las ideas innovadoras de Fidel para conectar el conocimiento con la producción y dar respuesta así a los principales problemas de salud de la población fueron mostradas por fundadores de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana en el primer panel del Foro Fidel y la Salud como parte del primer coloquio internacional dedicado al legado del líder histórico de la revolución. La enseñanza más importante de Fidel es pensar en tener soberanía y depender lo menos posible de los demás para poder tomar nuestras propias decisiones. Eso él lo aplicaba en todos los sectores. Cada vez que había un nuevo descubrimiento, él insistía que eso nos debía dar soberanía y nos debía preparar para resistir. Dos ideas. La primera, que es la más importante, que preside todo esto que vamos a discutir aquí, es que estamos haciendo este evento porque Fidel no pertenece al pasado, Fidel pertenece al futuro. Es decir, Fidel llamó a Martí para sus batallas de aquel momento. Bueno, nosotros tenemos, y todas las futuras generaciones, que llamar a Fidel para las batallas que vienen, ¿no? Y a través de todas estas cosas que estamos discutiendo aquí, tenemos que extraer las enseñanzas que son armas para seguir adelante. Esa es la primera idea. Y la segunda idea, que ocupa un espacio especial, que es la proyección de Fidel en la ciencia, que no se limita ni remotamente a sembrar ciencia. Es verdad que sembró mucha ciencia, pero no es solamente lo que hizo no fue sembrar ciencia, sino conectar la ciencia. Es decir, conectarla con la industria, conectarla con la educación, conectarla con la salud. La figura de Fidel Castro Ruz se alzó con fuerza renovada en las ciencias médicas al convertir la salud en un derecho irrenunciable para la nación. Para Fidel, la salud y los niños eran algo sagrado. Eso es un legado y un tesoro que tenemos todos los trabajadores de la salud. Y en el caso nuestro en particular, en el Cardiocentro William Soler, institución visitada por él más de 40 veces y que va a cumplir el próximo 25 de agosto 40 años de haber sido fundada por él, casualmente cumpliéndose en el año de su centenario, es un legado inmenso para seguir luchando en medio de todas las dificultades por la salud de nuestro pueblo y por el avance de nuestro país. Con el COVID-5 vacunas, pues ¿quién? ¿No? Solo Cuba, ¿no? Priorizando el bienestar, la salud y no el dinero, ¿no? Como otras farmacéuticas a nivel mundial. Yo tuve la fortuna de ponerme una, no recuerdo cuál es, creo que Abdalá, en México, y la verdad nunca sentí ningún efecto, no me he enfermado, bueno, perfecto, ¿no? O sea, yo agradecida con Cuba, ¿no? Y el mundo en realidad, ¿no? O sea, todo lo que hicieron en el COVID en el mundo, mientras unos cerraban sus fronteras, no querían exportar cosas que necesitaban otros países, Cuba exportando médicos, ¿no? Para salvar vidas. Impresionante lo que han hecho. La misión Barrio Adentro, como tú decías, que fue un aporte fundamental y un intento de cambio de doctrina en materia de salud que Fidel puso en práctica en Cuba y que nosotros llevamos a cabo luego en Venezuela, que fueron las misiones Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2 y Barrio Adentro 3, las misiones educativas, ya te decía, la de Yo Sí Puedo, la misión Robinson, la misión que es la misión Robinson, la misión Riva, la misión Sucre, es decir, permitirle a los humildes el acceso al conocimiento. Eso nos lo dio Fidel. A 100 años de su natalicio, Fidel convoca a líderes y académicos del mundo como referentes de justicia y humanidad. Gisela García Rivero, Cubavisión Internacional.
Hacemos una primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026. Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. En el marco del primer coloquio Fidel, legado y futuro, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, sostuvo un encuentro con el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña, en el que ambos destacaron la voluntad de fortalecer los vínculos interparlamentarios entre sus respectivos países. Con la información, Isabel Díaz González. La unidad entre los pueblos es la fuerza que nos permitirá enfrentar los desafíos comunes y avanzar hacia un futuro de justicia y solidaridad para todos. Así afirmó el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, al sostener un encuentro con el senador mexicano Gerardo Fernández Noroña. El diálogo tuvo lugar en el marco del primer coloquio Fidel, legado y futuro en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde ambas partes destacaron la voluntad de fortalecer los vínculos interparlamentarios. Intercambio para resaltar la importancia de la cooperación legislativa como vía para consolidar la amistad histórica entre ambas naciones y promover iniciativas conjuntas en defensa de la soberanía y la integración regional. Por su parte, la vicepresidenta del Legislativo cubano, Ana María Mari Machado, agradeció a la delegación la histórica postura del Parlamento y gobierno mexicanos al lado del pueblo cubano y en defensa de las causas justas. Asimismo, Fernández Noroña reafirmó el compromiso del Senado mexicano de acompañar a la isla en sus esfuerzos por enfrentar los retos actuales en medio de un desafiante escenario que requiere, como nunca antes, dijo, impulsar el papel de los parlamentos en la promoción de la solidaridad y el respeto mutuo. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en Ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Las altas presiones refuerzan su influencia sobre el archipiélago cubano, imponiendo vientos del nordeste al este en gran parte del país. En la tarde ocurren solo aislados chubascos en localidades del interior y sur, incentivados por el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local. Similares serán las condiciones del tiempo para las próximas horas. Estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental. En la tarde estará parcialmente nublado y solo se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, se nublará en algunas localidades con aisladas lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, muy aisladas la probabilidad de lluvias con temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6 y 34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8 y 20 pasado meridiano y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor con aisladas lluvias. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. La celebración este año por el Día del Trabajador Hidráulico tuvo lugar en la microempresa Servivil y devino homenaje al comandante en jefe Fidel Castro. Con los detalles el periodista Bernardo Espinosa. Es un legado que trasciende. Aquella respuesta, surgida en medio de la devastación provocada por el huracán Flora en 1963, se convirtió en un programa para enfrentar fenómenos naturales y a la vez obra para beneficiar el desarrollo económico y social de la nación. Fidel, además de ser el hidráulico mayor, nosotros consideramos que Fidel es un ejemplo a seguir, no solo para nosotros los cubanos. Fidel es un ejemplo a seguir para Cuba, para el mundo. Siempre la idea del comandante fue esa, mejorar
la calidad de vida de la población y de ahí el hecho de la voluntad hidráulica. En la celebración, el reconocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y de los Recursos Hidráulicos a quienes cumplen décadas con destacadas trayectorias y también a entidades vanguardias y destacadas del país. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos mencionó alternativas, experiencias y la búsqueda de soluciones a nivel local para llevar el agua a la población en medio del cerco energético. Estamos trabajando en dos direcciones fundamentales. Primero, cómo seguimos cambiando la matriz energética, con un grupo de fuentes alternativas que se han buscado en los consejos de defensa de zona, seguirlo trabajando y lograr que realmente esas fuentes alternativas se utilicen en función del abasto de agua a la población. Tras la conmemoración, fue inaugurada la Casa de Abuelos construida por el actor económico. Al centro, reflejo del compromiso social de la MIPYME, asistirán personas que residen en el municipio capitalino del Cotorro. Aquí estamos viendo ya una implementación de las transformaciones económicos y sociales del país. Vemos como una empresa, que es una MIPYME estatal, a partir de sus utilidades y su responsabilidad social, entonces ya ha construido y tiene aquí una casa para los abuelos, para atención a los abuelos, que son en primera instancia de sus propios trabajadores que ya han llegado a la edad de jubilación, pero también de la comunidad. Con la responsabilidad social hay varios abuelitos de la comunidad que vienen por la mañana y se van por la tarde, disfrutan de ese intercambio entre los abuelos, también de la alimentación, de las labores productivas que también aportan, y es una evidencia de cuánto se puede hacer cuando vamos implementando con la empresa estatal socialista decisiones importantes como la transformación económico-social. Esta planta purificadora de agua también se puso en marcha. Eso es una alternativa también para que llegue el agua a la población. De esto, bueno, deben incrementarse mucho más aquí en La Habana y en el resto del país. Son alternativas tanto del sector privado como del sector estatal. Es parte del programa económico del gobierno y que ya vemos el resultado en corto tiempo, pero ya hay el resultado. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que enfrentar los desafíos y la inteligencia colectiva puede hacerlo. La política y el impacto de la obra hidráulica de la revolución se diversifica. Proyectos como estos superan retos y desafíos para, pese a las dificultades, estar cada vez más cerca de la población. Tiempo para los deportes en esta emisión con Claudia Odet, que está lista ya para informarnos. Adelante, Claudia. Saludos, Evelyn, para ti y para todos los que a esta hora están en nuestra sintonía. Comienza la información deportiva en Cuba Noticias y hablamos de voleibol, pues el equipo masculino cubano de esta disciplina interviene en una nueva competencia en México. El colega Miguel Ángel Cruz trae los detalles. El equipo masculino de Cuba derrotó en 3 sets a Curazao en su segunda presentación en el Grupo B de la 19ª Copa Panamericana de Voleibol en el Poliforum 2 de la Universidad Autónoma del Estado Mexicano de Morelos. En la primera fecha, los cubanos cayeron en tiebreak ante República Dominicana. Los próximos partidos de Cuba serán ante Guatemala el miércoles y el elenco anfitrión este jueves. La meta de los criollos será colarse en la etapa semifinal. Para ello, necesitan terminar primeros en su grupo o vencer en el pareo de cuartos de final. Para el grupo de jugadores de la Mayor de las Antillas, dirigidos por Carlos Pereira Larrea, es importante este tipo de eventos que mantienen la actividad a nobles figuras como Brian Camino, Daniel Martínez y Liván Taboada, entre otros destacados que representan el futuro inmediato del principal equipo en esta disciplina. Miguel Ángel Cruz, Cuba Visión Internacional. Cambiamos de deporte. La ciclista Karen Martínez Domínguez estuvo entre los cerca de 40 deportistas que representaron a la provincia de Matanzas en los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Ya de regreso a casa comentó sobre su primera cita de este tipo el periodista Carlos Manuel Bernal. Escuchemos. Una experiencia muy bonita, nunca había estado, bueno sí, el año pasado en los Panamericanos Juniors, pero esta es diferente porque son atletas élite ya, mayores. Se sentía muy bonito estar conviviendo con tantos atletas medallistas panamericanos, centroamericanos, incluso olímpicos, y
y mundiales y tal. Fue una experiencia muy bonita. Principalmente la ruta era el objetivo principal porque es el evento que más entrenamos todo el año y apenas la pista pudimos entrenarla un mes antes. Y no pudimos entrenar el evento por equipo porque sí lo entrenamos, pero apenas con 3 niñas nada más, y el evento por equipo son 4 atletas, que era Marley, que estaba lejos, entonces no podíamos practicar. Y a pesar de todo no salieron las cosas como pensábamos, pero es lo que como que salió así porque no pudimos entrenarlo al 100% como debería. Así culmina la información deportiva en Cuba Noticias. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Gracias, Claudia. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Bobes y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Catherine Tamayo. Como siempre, Catherine, un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué placer saludarte y compartir lo más relevante del acontecer cultural. El Centro Cultural Dulce María Loynaz es subsede para el encuentro literario durante la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Jornadas de presentaciones de libros y lecturas se realizan desde su centro literario. Mi colega Melissa Mavis y la periodista Ellen Drix nos enviaron el siguiente reporte. Sí, gracias por este contacto. Saludo, por supuesto, a todos en estudio y a la teleaudiencia que nos acompaña. El Centro Dulce María Loynaz es hoy una de las subsedes principales de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Con un amplio y variado programa, esta institución mantendrá sus puertas abiertas al público para todo aquel que desee participar de cada una de las presentaciones de libros que aquí tendrán lugar. Soy una gran fan de Dulce María. Esa idea de los poemas en prosa, de la narrativa lírica que se puede leer en Dulce María, bueno, y fue como logré concebir el libro, con narrativa lírica. El título perfecto, Despedidas, y busqué ese tema en particular que tenía cada tema y lo presenté a la editorial Cuba Literaria. Es la editorial nacional digital en nuestro país. Estoy muy contenta que lo hayan aceptado. Esta obra que hemos presentado hoy es producto del trabajo de más de 4 años ante un llamado que hiciera el presidente de la República sobre las personas, los profesionales retirados del Ministerio del Azúcar que estuvieran en condiciones de ayudar al desarrollo del país. A partir de ese momento se me dio la tarea y empecé a trabajar. Y lo que está plasmado en ese libro son precisamente los resultados del trabajo que he podido realizar en ese tiempo, ayudado por un grupo de compañeros, de expertos. Hasta el 16 de agosto el público podrá disfrutar de la fiesta del libro cubano. Ya usted lo sabe, edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En esta ocasión dedicada al centenario del natalicio de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Así despido este contacto. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. También en el marco de la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, se inauguró la muestra de cine ruso que se extenderá hasta el próximo 16 de agosto en los cines Yara y La Rampa, en los horarios de 11 antemeridiano, 2 pasado meridiano y 5 pasado meridiano horario local. La muestra está compuesta por 6 filmes de producción contemporánea y un clásico: Don Quijote, Agua el Paso, Cheburasca 1 y 2, El Caballito Jorobado y Por el Deseo del Pez. Los detalles en el siguiente reporte. La Semana de Cine Ruso que acompaña a la 34 Feria Internacional del Libro quedó inaugurada en La Habana. El Cine Yara recibió a los amantes del cine ruso y aparte de la distinguida delegación del país invitado de honor a la feria, encabezada por Mikhail Shutkov, representante especial del presidente de la Federación de Rusia para la Cooperación Cultural Internacional. En los próximos días les vamos a presentar al público cubano un amplio programa de actividades, también conciertos, clases magistrales del idioma
idioma ruso y muestras de nuestras mejores películas modernas y clásicas del cine soviético. El presidente del ICAI, Alexis Triana, agradeció la oportunidad de volver a ver en la isla lo mejor de la formidable cinematografía rusa. Nos fuimos acercando a través de Chekhov, a través de lo mejor de esta cinematografía rusa y por tanto venir hoy otra vez a ver ese cine nos complace. Dos clásicos soviéticos, La lámpara azul de Román Carmen, documental de 1961 acerca de la campaña de alfabetización en Cuba, y Don Quijote, largometraje de 1957, dirigido por Grigori Kosintev, marcaron la apertura del ciclo que propone otros 5 filmes de la nación euroasiática. Con estas informaciones despedimos nuestro recorrido por las artes. Nos encontraremos en próximas emisiones. Ahora les pido que continúen con Evelyn. Gracias, Catherine, y así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. A usted, gracias por la sintonía.